Patria. Vamos a dar inicio a la sesión. Tenemos algunas cosas breves para la cuenta. Sí. Presidenta, son dos temas que hay que dar cuenta. El primer tema a informar a la comisión es que los comités en el día de ayer acordaron reenviar el proyecto de contrato de trabajo por obra o faena y fijó un plazo para presentar indicaciones hasta el día viernes 29 de junio en la Secretaría de la Comisión. Además, los comités también fijaron un plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que autoriza el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera hasta las 12 horas del día 10 de julio en la Secretaría de la Comisión. Y el otro tema del que hay que dar cuenta es que el presidente del Senado sigue demostrando preocupación por la cantidad de proyectos que hay pendientes en las comisiones, especialmente en la Comisión de Trabajo. Y la Secretaría tiene un documento que se lo vamos a hacer llegar a los integrantes, en que proponemos el archivo de una serie de proyectos de ley que ya están, ha transcurrido mucho tiempo desde que se presentaron y no han tenido movimiento, y otros proyectos están, su contenido está ya recogido en leyes que han sido publicadas. La presidenta me dice que se le haga llegar esto a ustedes y en la próxima sesión toman la decisión de enviar al archivo todos estos proyectos. Exacto. Yo les pediría ya a los colegas revisar si hay algún proyecto en especial, que voy a hacer lo mismo, y poder enviar archivo. Hay algunos que es más complejo porque ya tienen algún nivel de tramitación o están en la Cámara. Damos la bienvenida junto a su equipo. Y continuar el estudio del proyecto que tiene que ver con el cabotaje, y le damos la bienvenida también a la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet. Un gusto tenerla nuevamente acá. Tal cual como escucharon, hay un plazo de indicaciones, entonces nosotros hoy día vamos a escuchar las audiencias que teníamos del superintendente de Casino, de la superintendenta, perdón, de Casino, y del gerente de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, que lo había solicitado el senador Durana, me parece, la sesión pasada. Y vamos a dar un espacio también para que la subsecretaria pueda hacerse cargo de algunos de los planteamientos que no alcanzamos a ver en la sesión pasada. Presidenta, solo recordar que estamos citados a las 3 hoy día. Hay sesión especial. A sesión especial. Entonces, ¿A qué hora la sesión especial? 3 de las 15. Ya, pero la sesión noche es hasta las... Sí, hasta las 2 y cuarto. Sí, no, pero... Vamos sacando la pega. Vamos, sí. En eso, el subsecretario, yo creo que tiene avance en las materias que estaban pendientes. Sí. Le voy a Pilar que vayamos viendo. Sí, el Ejecutivo trajo nuevamente sus propuestas, donde incorporó algunas observaciones que se acordaron aquí. En todo caso, todo esto está sujeto a la resolución final de la comisión. Voy leyendo, vamos viendo propuesta por propuesta, Presidenta. Sí, vamos. La primera propuesta es el artículo 152 cuater A. Voy a dar lectura a la propuesta porque aquí ahora viene el tema de las remuneraciones variables, ¿cierto? Sí. Está consolidada la discusión. Está consolidado todo lo que se discutió también con las representantes de la Federación de Trabajadores del Call Center. El contrato de los trabajadores regidos por este capítulo deberá contener las estipulaciones que señala el artículo 10. Todas las operaciones por las cuales el trabajador perciba remuneraciones fijas o variables deberán ser acordadas por las partes y estar contenidas en el contrato de trabajo. Las remuneraciones variables deberán construirse en base a parámetros objetivos y verificables.
no se podrá imponer al trabajador el cumplimiento de metas, servicios o tareas que no cumplan tales condiciones, ni aún bajo promesa de la entrega de bonos o premios especiales. Tampoco se podrán efectuar descuentos arbitrarios o perjudicar cualquier clase de calificación del trabajador por el incumplimiento de obligaciones objetivas que no se encuentren acordadas en conformidad a este inciso. Toda modificación que implique variabilidad de la remuneración del trabajador y de su base de cálculo deberá quedar establecida en un anexo al contrato de trabajo que empezará a regir al mes siguiente de suscrito dicho anexo. Para la aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 54 bis de este Código, el empleador deberá detallar en la respectiva liquidación de remuneraciones todas y cada una de las operaciones por las que el trabajador percibe remuneraciones fijas y variables, en especial las horas de conexión o número de contactos efectuados, las ventas de productos tangibles o intangibles y el detalle de cualquier acción que, estando consignadas en el contrato de trabajo, deba ser remunerada conforme a la ley. Subsecretario. Sí, está perfecta indicación. Si me permite, hay un pequeño error de responsabilidad nuestra de lo que se acordó, de transcripción de lo que se acordó en la sesión pasada, que es el inciso que dice toda modificación que implique variabilidad de la remuneración del trabajador. Lo que habíamos acordado no es ese texto, sino que es toda modificación de las remuneraciones variables y su base de cálculo deberá quedar claramente, y eso... ¿Se lo puede repetir? Sí, toda modificación de las remuneraciones variables y su base de cálculo deberá quedar claramente establecida en un anexo, y ahí continúa el resto, establecida en un anexo al contrato de trabajo que empezará a regir el mes siguiente suscrito dicho anexo. ¿Ya? Hay un error de Efectivamente. Con eso, esto es lo que conversamos en la sesión pasada. No sé si hay alguna consulta, senador Alamán. Estaba mirando, Presidenta, esto que empezará a regir al mes siguiente suscrito dicho anexo. ¿Cuál es la razón de eso? Porque puede haber una modificación que sea de beneficio del trabajador en forma inmediata. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene esta postergación? ¿Por qué no rige in actum? Subsecretario. Sí, senador. Básicamente esto responde a lo que ha planteado la Federación de Trabajadores, en términos que muchas veces los empleadores les pasaban estos anexos para que empezaran a regir el mismo mes o incluso retroactivamente en condiciones a veces perjudiciales para los trabajadores, o incluso que ellos no tenían el derecho a poder reclamar que le estaban cambiando las condiciones para el mes que ya estaban trabajando. Por ejemplo, ellos planteaban, y esto lo conversamos incluso con algunos empleadores en su momento, el día 20 del mes de X, les planteaban el anexo, pero ese anexo regía a partir del 1 de junio de del primer día de ese mismo mes. Por lo tanto, les cambiaba las condiciones del mes que ya estaba en curso. Y por lo tanto, lo que queremos hacer con esta modificación es que cualquier cambio en las condiciones de remuneración de los trabajadores tenga que ser para el mes siguiente a aquel mes, o al menos el mes siguiente, porque podría pactarse que el cambio fueran 2 meses más, 3 meses más, pero al menos el mes siguiente de aquel en el cual se esté trabajando, precisamente para evitar estas conductas que pueden en algunos casos ser abusivas respecto a los trabajadores. Sí, senador. A mí no me parece convincente la explicación, porque el anexo tiene que ser suscrito por ambas partes. Y si va a ser suscrito por ambas partes, entonces obviamente que las partes debieran poder coincidir en que rija in actum. Lo que yo estoy viendo aquí es lo siguiente: obviamente que aquí hay una hipótesis de abuso, pero también puede haber una hipótesis de ventaja para el trabajador. Entonces en la práctica esto podría demorar un tiempo excesivamente largo, y el trabajador está protegido porque él tiene que concurrir a la firma del acuerdo. Entonces yo no veo razón alguna para que en definitiva tampoco nos vamos a cortar las venas por esto, pero yo no veo razón alguna para que no rija in actum. Senador Letelier. Si no estuviéramos frente a una realidad objetiva, que es lo que marca la razón de ser del Código de Trabajo, que es que hay una parte que está en mejores condiciones que otra. Este no es un contrato bilateral cualquiera, es un contrato bilateral pero laboral, donde hay una parte que está en un estado de necesidad. Entonces yo estoy en una relación de subordinación y dependencia, no tengo ninguna posibilidad real de no aceptar un adendum de contrato en alguno de estos lugares de trabajo,
Y entiendo que esa es la razón de fondo que se ha planteado una temporalidad. Yo en eso entiendo que pudiese llegar a ser en un momento conveniente para el trabajador aceptar un evento. Pero en este caso, yo creo, quizás don Francisco me pueda ayudar, es que lo pueden firmar y aceptar. La cosa es que ninguna de las dos partes va a reclamar. El problema si es que eso es... Entonces, esa sería mi inquietud al respecto. Sí. Francisco. Sí, mire, a ver, yendo desde el extremo de la discusión, yo he visitado varios call centers, ¿ya? Y la mecánica, cómo funcionan estos cambios de meta, corrígeme Tamara si estoy equivocado, pero me tocó verlo, es que al inicio de la jornada, algunas empresas le pasan un papelito a la teleoperadora y dice, hoy día hay que vender 3 seguros más. O si no se pasea un supervisor, simplemente, chiquilla, hoy día 2 afiliaciones más a tal producto, ¿ya? El problema está que primero hay que regularizar eso porque no es forma de cambiar las condiciones del contrato, ¿ya? Y la cláusula de la remuneración es una cláusula bilateral. Segundo, ante el hecho de que se formalice y se firme un anexo, el problema es que usualmente, no usualmente, yo diría en el 100% de los casos, esa nueva obligación del trabajador afecta el cumplimiento de otras metas que ya viene cumpliendo. Y el trabajador no sabe cómo se va a comportar esa venta. En los casos malos, perdón, Presidenta, que aluda a casos malos, más perversos, es cuando los cumplimientos de meta están yendo exponencialmente bien y por lo tanto la remuneración variable de los trabajadores va a ser buena ese mes. No es infrecuente que se introduzcan nuevas metas para morigerar el costo de remuneraciones de ese mes. Seamos francos por su intermedio, Presidente. Por lo tanto, el hecho de que rija al contar del mes siguiente, por lo menos le da al trabajador una chance de proteger las remuneraciones de ese mes, por las cuales ya se ha esforzado y que seguramente van con éxito. Sí, esto lo conversamos y por lo menos mi postura es que efectivamente en este caso justifica que sea con esa anticipación, porque el riesgo de abuso es mayor que el beneficio que pueda significar para los trabajadores. Senador Letelier. Yo quería referirme a otro tema que siento que la indicación no recoge todo un tema que conversamos. Será por redacción. Entonces, hay un tema de cómo asegurar que los factores variables sean objetivables. Y eso es un tema que no lo siento que quedó bien consolidado en esto. Y la segunda parte... Senador, ¿cuál es su propuesta? Quiero poner los dos temas, quiero explicar los dos objetos. Y lo segundo es que cuando uno se pone una pausa, sea porque va al baño, sea porque tiene una pausa saludable pactada, no se puede afectar el pago variable. Entiendo que eran... Sí. Entiendo que eran las dos, porque yo sé que las organizaciones han planteado reacciones alternativas y yo siento que estos son dos temas donde teníamos acuerdo. Entonces... Subsecretario. Sí, Presidenta, muchas gracias por su intermedio. A ver, respecto de lo del baño y que no haya descuentos, efectivamente está considerado en las indicaciones, pero tal como lo planteamos en la sesión pasada, está considerado a propósito de otro artículo del proyecto que dice relación con los descansos entre llamados. Una más incorporamos lo que habíamos conversado estos 30 minutos al día, y ahí a propósito de ese artículo establecimos una redacción especial para que no existan descuentos por poder asistir a los servicios higiénicos y menoscabo de remuneración. Por tanto, senador, eso está considerado y lo vamos a poder ver en un par de artículos más. Respecto del otro punto, efectivamente quedamos con la tarea de revisar y estudiar si había una eventual posibilidad de objetivizar el factor variable. Nosotros lo revisamos y la verdad es que creemos que no es posible... A ver, voy a partir un poquito para atrás. La remuneración puede ser fija o variable. Sobre el concepto fijo está claro que no pueden haber descuentos por ausencia justificada, y eso lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia, los dictámenes de la Dirección del Trabajo y los fallos de tribunales. Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros a través de una ley decir si el trabajador tiene una meta de 0 a 1000 y logra 100,
tenga igual acceso a llegar a los 1.000 porque no pudo llegar para que se le pague el bono porque no pudo llegar a 1.000 porque estuvo ausente. Nosotros creemos que eso forma parte de las condiciones individuales o colectivas que las partes pueden pactar. Y por lo tanto el sindicato o los trabajadores deberán pactar con su empleador cuáles son las variables, las métricas para poder acceder a la remuneración variable. Pero establecerlo por ley creemos que genera un precedente que puede ser complejo. Sí. Porque lo que yo entendía ya hay redacciones propuestas es que las obligaciones exigidas deben ser individualmente consideradas, Sí. ¿cierto? Porque son metas del trabajador, del contrato individual, objetivas, verificables y alcanzables. Digamos que son los parámetros y que yo lo agregaría al final del inciso segundo, donde se pueda establecer algo objetivable. Eso es que simplemente fijar ciertos criterios para que no digan es que no se le escuchó la sonrisa. Estoy yendo a un extremo. Objetivo y verificable. Las remuneraciones variables deberán construirse en base a parámetros objetivos y verificables. Ahí individuales y alcanzables. Pero hay también cumplimientos que son de metas colectivas. Sí, pero en el contrato individual tiene que por lo menos tener, tú puedes agregar un bono colectivo, puede haber un factor variable que sea colectivo, pero no puede lo individual tuyo. Sueldo fijo, sueldo variable, tiene que ser verificable, objetivable, alcanzable. Si además hay otro bono vinculado a lo variable colectivo, está muy bien, pero en tu contrato individual no puede ser que yo dependa, yo hago todo mi pega, cumplo mis metas, estoy mis horas y por factores exógenos me bajan el sueldo. Pero, a ver, es que hay cumplimientos que son individuales y cumplimientos que son colectivos. Sí, o sea, en el contrato individual. En el contrato colectivo, yo entiendo que es un elemento. No, o sea, sí. Sí, senador, a ver, la ley permite, y de hecho tenemos toda la discusión de la ley de semana corrida a propósito de esto, la ley permite en los contratos individuales establecer cumplimiento de metas colectivas. Eso lo permite la ley, lo permite la jurisprudencia, la ley de semana corrida, precisamente. También una de las maneras, y él lo ha señalado, la jurisprudencia, es para que haya semana corrida, ver si la meta pactada era una meta individual, una meta colectiva, si una meta diaria, una meta mensual. Las metas colectivas no necesariamente están asociadas a un contrato colectivo, por lo tanto, bien puede un contrato individual señalar metas colectivas. ¿Cuál es el tema? Y aquí yo lo digo más bien en términos jurídicos puros. Nosotros creo que no podemos, porque es peligroso el precedente, decir todas las metas de un contrato individual deben ser individuales, porque estas son metas y un componente variable que es ajeno a la remuneración fija. El empleador debe garantizar una remuneración fija a los trabajadores mínima, y eso lo dice la ley. El componente variable puede tener metas individuales o puede tener metas colectivas. Creo que nosotros no podemos, a través de una ley, obligar a las partes que ese componente va a ser colectivo o va a ser individual. Eso formará parte de la negociación individual o colectiva que cada parte pueda tener. Comparto lo señalado por el senador y de hecho el texto de la nueva indicación lo propone y esto fue una indicación de la semana pasada en términos de los parámetros objetivos y verificables y estoy de acuerdo en eso. Ahora, agregarle alcanzable, ¿qué es alcanzable? ¿Quién va a determinar si la meta propuesta es alcanzable? ¿El trabajador, el empleador, un tribunal? No sé, me parece que agregar el término alcanzable es complejo en términos probatorios. ¿Quién va a determinar si esa meta es alcanzable? Porque uno diría, si el trabajador, y aquí recojo las palabras del senador Alamán, que dice, si el trabajador firmó el anexo y dice, ok, para mí esta meta es alcanzable, ¿puede el trabajador después desconocer ese anexo y decir, no, esta meta no es alcanzable? Yo creo que es complejo. Y por eso yo creo que sí recogemos y sí creemos que las metas tienen que ser objetivas y verificables. Objetiva, es decir, no sujeta a la subjetividad del empleador, sino con parámetros claros, parámetros establecidos. Incluso señalamos el último inciso de esta indicación, el empleador deberá, junto con la liquidación de sueldo, acompañar un anexo con el detalle de las remuneraciones y de cómo se llegó a esa remuneración y a esos objetivos variables. O sea, estamos creo que objetivizando como corresponde el tema.
De lo contrario, creo que la norma se va a hacer impracticable y va a generar un exceso de litigiosidad que va a ser innecesario y no va a abordar el punto que queremos. El senador Durán. Yo creo que en la sesión anterior un poco habíamos alcanzado ciertos niveles de acuerdo en torno a que la remuneración variable iba a tener el componente individual y también colectivo. Lo importante es que ellos no sufran un menoscabo en función de lo que ellos han ganado en torno a los descuentos que el día de mañana ellos puedan verse afectados. Lo ganado sueldo es, pero que existan parámetros no objetivos para que el día de mañana ellos se vean afectos a su remuneración, producto de que van al baño o producto de que tienen alguna situación anexa y no contestan el teléfono en este periodo de 10 segundos, porque como ellos funcionan sobre la base de un discado predictivo, no es que ellos levanten el teléfono, sino que el sistema computacional les va ingresando la llamada y si ellos no lo contestan o no están en ese minuto, eso es lo que no puede ser sujeto a descuento. Y yo creo que ese era el punto que nosotros habíamos logrado el objetivo. El resto, creo que de verdad, ellos tienen metas individuales. Ahora, cuando las metas colectivas participan grupos de 40 o 50 personas y de ese grupo de 40 personas, 3 no llegaron a la meta, bueno, efectivamente, ellas no van a recibir ese bono porque así estipularon el convenio colectivo. Y eso es parte de la negociación propia que ellos van a tener siempre con su empleador. Consulta para el subsecretario, porque usted mantiene esta lógica de las metas colectivas, pero como usted es un liberal de alma, más que yo. ¿Ya? Yo ya me siento, estoy en el proceso de la anticolonización del liberalismo excesivo. ¿Ya? Entonces, yo le recomendaría lo siguiente, como además las obligaciones exigidas deben ser individualmente consideradas, objetiva y verificable, sin perjuicio de metas colectivas. A ver, de nuevo, senador, podría... Ponemos la ubicación, pero y además no se podrá imponer al trabajador el cumplimiento de tratos, metas, servicios o tareas que no cumplan tal condición, ni aun bajo promesa de entrega de bonos o premios especiales. Ahí está. Y agregar. Y además las obligaciones exigidas deben ser individualmente consideradas, objetivas, verificables. Eliminamos el materialmente alcanzable, que es un tema que ya puede ser muy subjetivo, ellos sin perjuicio de metas colectivas. Que se repite 2 veces objetivo y verificable. Sí, y no lo podemos poner antes, las remuneraciones variables deberán constituirse en base a parámetros objetivos y verificables, y ahí continuar con... Las obligaciones exigidas deben ser objetivas, verificables, individualmente consideradas, objetivas y verificables, sin perjuicio de metas colectivas. Sin perjuicio de metas colectivas que las partes puedan pactar. Sí. Pero... Sí, Francisco. Mejor. En la última, pero escuchemos la última propuesta aquí de Francisco. Vamos a ver. Tampoco se podrán efectuar descuentos arbitrarios o perjudicar cualquier clase de calificación del trabajador por el incumplimiento de obligaciones individuales, objetivas que no se encuentren acordadas en conformidad a este inciso, sin perjuicio de las metas colectivas que se hayan pactado. Ahí se aborda el tema. Sí, la cosa deberíamos ponerlo al final del inciso. Al final que hayan pactado en el contrato. Pero está en el mismo inciso. También yo acepto que... Yo creo que ahí está bien, está contemplado. Yo iba a sugerir lo siguiente, presidente, disculpe, yo quiero sacar esto igual que usted. Las remuneraciones variables deben constituirse en base a parámetros individuales, objetivos y verificables, sin perjuicio de metas colectivas. Entonces lo que uno quiere es que en el contrato de trabajo ya está lo fijo, lo variable por la persona, sin perjuicio que puedan haber también metas. En base a parámetros individuales, objetivos y verificables, sin perjuicio, de las metas colectivas. Sí. Que se puedan pactar. Se puedan pactar, yo lo dejaría en condicional, pueden o no pactarla. Sí, las metas colectivas que se puedan pactar. Ahí. Bien, solo sujeto a metas colectivas. Que se puedan pactar. Aprobamos entonces con esa redacción. Siguiente, Pilar. Muy bien. Así son los partos.
Esta es la más difícil. Yo le puedo explicar cómo son los partos. De a poco, a eso me refiero. ¿Qué va ahí? Entonces, Presidenta, se entiende que está aprobado el artículo 152 cuater A de forma unánime. Así es. La segunda propuesta, artículo 152 cuater C. Aquellos trabajadores de centro de contacto o llamadas que estén sujetos a conexión continua tendrán un descanso de 10 segundos entre cada atención. Asimismo, tendrán derecho a interrupciones a la jornada de trabajo por un total de 30 minutos durante el día, las que serán planificadas en acuerdo con el empleador. Los descansos e interrupciones señaladas en el inciso anterior, así como aquellos destinados a que los trabajadores acudan a los servicios higiénicos, no podrán significar en ningún caso un menoscabo a las remuneraciones de los trabajadores. A mí me parece que aquí están recogidos los descansos. Estamos hablando de la pausa saludable, ¿no? Sí. A la mano. No, yo creo que esto recoge lo que se vio el otro día. Una cosa como de reacción que me resulta raro, ¿no? Esto del descanso de 10 segundos. Sí. Una pausa, yo diría, más que un descanso. Claro, queda como... ¿ah? Una pausa. Claro, si te dice descanso de 10 segundos como raro. Tendrán una pausa de 10 segundos o una interrupción, no sé. Pausa o interrupción, no sé ¿Puedo qué hacer una pregunta? jurídicamente qué. ¿Una interrupción? ¿No? Sí, porque O pausa. Es que el término pausa. Es pausa. Sí, jurídicamente no existe el término pausa, pero. Pausa, pero. Pero se interrupción entiende, funciona. Porque no es descanso. Yo creo que interrupción el concepto, porque además después de una... Pero mira, aquellos trabajadores de centro de contacto y demás que estén sujetos a conexión continua tendrán una interrupción de 10 segundos entre cada atención. Funciona. Presidente, senador. disculpe. 10 segundos, cortó el teléfono. Es por menos de 10 segundos. Mi duda es si 10 segundos es el parámetro, el buen parámetro. No quiero ir en contra de lo que se plantean los trabajadores. El tema es que 10 segundos acumulados durante el día no sé cómo lo afectan sus metas. Quiero dejarlo planteado. ¿Quiere que sea que Yo creo que lo más importante es la pausa saludable. En lo particular creo que la pausa saludable de media hora que se debería poder dividir a lo menos en dos. Es algo importante. No sé si los 10 segundos puede ser, le pregunto a los representantes de los trabajadores, si puede llegar a ser mucho. Que el otro cosa descanso. O sea, yo entiendo acá siempre cuando hablamos de los descansos era, y es la propuesta que nos hicieron cuando hicieron la presentación, o sea, que tenía que considerar entre llamada y llamada es un respiro. O sea, me parece que eso es básico, porque si no, o sea, que incluso garantiza que tú puedas, o sea, hacer lo mínimo entre tomar una llamada y otra, claro, no sé. Y lo segundo es esta pausa de descanso, efectivamente, que incorporamos, y la posibilidad de ir al baño sin que eso signifique un menoscabo en tu remuneración en cumplimiento de metas. Pero eso fue el planteamiento original que hicieron los propios dirigentes. Entonces, yo sugiero aprobar esto en estos términos. Si me permite, Presidenta, yo quiero, estoy reevaluando la terminología, no creo que cambiar nada de fondo. Pero tal vez yo diría, aquellos trabajadores de centro de contacto llamados que estén sujetos a conexión continua tendrán derecho a una interrupción de 10 segundos entre cada atención. Asimismo, tendrán derecho a descansos a la jornada de trabajo puntual de 30 minutos. Haría la distinción... no son interrupciones, es descanso. Es descanso. El de 30 minutos yo creo que es un descanso y el de 10 segundos es una interrupción. Y así además queda consecuente y congruente con el inciso siguiente que habla de los descansos e interrupciones señalados en el inciso anterior. Está bien, yo retiro el tema de los 10 segundos. No sé si hay que poner algo, Presidenta, que este descanso no tiene nada que ver con los derechos de colación. Digamos, para que no se judicialice una interpretación de los tiempos de descanso cuando uno va al baño. Quizá... Francisco. No, Presidenta, no hay problema, porque la hora de colación es la interrupción de la jornada diaria, no es un descanso, no es el descanso de corazón. Por lo tanto, no hay posibilidad de interpretarlo. Sí, si me permite. Como esto para teleoperadores, como Senador esto es Urana. una norma para teleoperadores, que obviamente cada una de estas normas van en concordancia con la legislación laboral.
de los derechos de los trabajadores. Subsecretario. Sí, presidente, le voy a proponer una alternativa de redacción para eso. Sí, estoy buscando Que quede consignado, yo creo que es mejor Sí. La norma de la colación. que se haga una referencia. No existe. Una vez que Francisco... Pero esa es materia Geografía, de otro código, Francisco proyecto, Nada. Sí. Ya, no, presidenta, la redacción que quiero proponer, si es que Francisco encuentra la norma, pero es como un inciso tercero final de este 152 cuater C, del derecho a descanso. Decir lo anterior sin perjuicio del derecho consagrado en el artículo... Me parece que hagamos la referencia 34, explícita. ¿tiene un 34? 34. Sí. 34... 34 del Código del Trabajo, que habla del derecho a colación. Sí, ¿estamos de acuerdo con eso? Aprobamos por unanimidad. Por deformación profesional quiero dejar una constancia en la historia fidedigna de la ley. El hecho de que a propósito de este contrato especial se diga que a los trabajadores que acudan a los servicios higiénicos no podrá significar en ningún caso un menoscabo a las remuneraciones, no significa que en la regla general o en otros contratos sí se puede hacer. ¿Ya? Sino que está claramente establecida que es por la especial naturaleza de las labores que exigen la permanencia en un lugar físico constante. Así es. Será consignado para la historia. El concepto es menoscabo. Sí. Entonces, al Disculpe final, que sea tan mal pensado. al final, pero ponemos ¿qué pasa un si a todos les inciso donde se hace descuento la igual? referencia. Sí, hay que lo vemos después. No, yo menoscabo, sí, porque la remuneración individual... No, eso está definido ahí. Todo está. Que la historia fidedigna. Descuento o menoscabo. ¿Cómo? ¿Lo anterior? Vamos a consignar para efecto de la Secretaría lo que acordamos recién. Lo anterior... ¿Un inciso distinto o un punto seguido? Yo lo haría como un inciso tercero. Lo anterior sin perjuicio del derecho consagrado en el artículo 34 del Código del Trabajo. Y ahí queda para que no exista ningún lugar a duda. ¿Quieres referirte a...? Lo que pasa es que... Pero hay temas porque nosotros los escuchamos a ustedes, los volvimos a escuchar y yo creo que ya estamos en la etapa de resolver. Entonces yo te voy a dar la palabra, no tengo ningún problema. Tienes la palabra, Tamara. Yo solo quiero referirme al artículo primero que aprobaron, que es el cuater A, y que quedó igual, de alguna forma, las cláusulas abusivas de descuento a los trabajadores, y que era un tema que supuestamente nosotros vinimos a abordar acá y a denunciar, y que por eso salió el tema del proyecto de ley, y ese tema aquí en este cuater A no quedó saldado. Ese es un tema. El segundo ahora, el dejar el efecto, el tema de la colación a arbitrio del empleador. Eso es que, los 30 minutos de break al arbitrio del empleador, que el empleador sea el que los considere a cuándo los da o cuándo quiera darlos. Pero dice en acuerdo, señala Sí, en acuerdo con el empleador. ¿Usted no sabe cómo funcionan los empresarios del sector de call center? ¿Y cuál es la inquietud? ¿15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde? Entonces deberíamos dejar considerados a qué hora, o sea, son esos 15 minutos antes, 15 minutos después de la colación. Porque si no, si los dejas tan abiertos, el empleador no te los va a dar. Así de sencillo. Porque te va a decir, estoy encolado y no te los voy a dar. Entonces ahí hay una posibilidad de reclamar inmediatamente. Yo creo que hay un tema que yo no he reparado, Es que la idea Presidenta. A ver, vamos a ordenar la discusión. Acá hay un punto. Nosotros podemos dejarlo más acotado, 15 minutos antes, 15 minutos después, pero yo pienso en el caso de las madres que tienen... dejamos alternativas en la ley, que parece razonable. Esto, en la medida en que más lo rigidizamos, menos alternativas hay de conversarlo, de discutirlo o de ver... Pueden haber distintas realidades. Esto es algo que hoy día no existe. Es algo no existe y donde los empleadores van a estar obligados a hacerlo. Eso es lo que estamos haciendo en esta ley. Pero dejarlo en términos más específicos tiene la dificultad que así queda y no se pueden ver otras alternativas que pueden ser para algunos trabajadores mejores. Es eso. Como el concepto, yo molesté esto en la pausa saludable porque lo estamos viendo en otras normas de asistente trabajadora parvularia. Pero quizás lo que hay que hacer es que los 30 minutos no se podrán... La cosa es que no se lo dividen en 2 minutos a lo largo de toda la jornada. Deben ser mínimo 10 minutos de descanso, 3 momentos de descanso de 10 minutos o 2 momentos de descanso de
15 minutos y se pactará con el empleador. Pero de cuándo son, ¿no? Quizás no son todas a la misma hora. Entonces uno puede establecer que las personas tienen diferentes momentos en la jornada, pero el dejarlo solo en 30 minutos puede no ser bueno. Entonces, si es que la queremos como pausa saludable. Subsecretario. Sí, muchas gracias, Presidenta. A ver, nosotros no tenemos problema en, si se quiere establecer que estos 30 minutos al menos deberán tomarse con un mínimo de 10 minutos. Y ahí las partes podrán pactar si es 10 minutos, o sea, 3 de 10, 2 de 15 o 1 de 30. Lo que planteaba la Presidenta a mí me parece súper atendible. En términos que puede haber un trabajador, y no quiero referirme solo a trabajadora, trabajador hombre también puede ser, que acuerde con su empleador que este descanso lo quiere al final de su jornada, tomárselo completo, o que lo quiere tomar en la mañana al principio de la jornada porque resulta que tiene determinada cosa que quiere, da lo mismo. Yo creo que si le damos la facilidad a las partes de pactar lo ideal. Ahora, si se quiere establecer para que cumpla la finalidad de la pausa, que al menos es de 10 minutos, que es una lógica parecida a lo que tenemos en nuestro sistema respecto a las vacaciones. Nuestra ley dice las vacaciones son 15 días, pero al menos el empleador deberá otorgar 10 días continuos. ¿Cuál es la lógica de eso? Que efectivamente hay un descanso, porque si yo le doy de todos los viernes al trabajador, no hay un descanso real. ¿Cierto? Y aquí si lo que se quiere es que haya una pausa real y descanso real, porque si yo le doy los 30 minutos divididos de 2 minutos o 3 minutos todo el día, descanso real no tiene. Por lo tanto, del lado del Ejecutivo nos parece que puede ser razonable establecer un mínimo y por lo tanto plantear tendrá derecho a un descanso a la jornada de trabajo por un total de 30 minutos durante el día, las que serán planificadas en acuerdo con el empleador, no pudiendo dicho descanso ser inferior a 10 minutos, por ejemplo. No sé. Mi nombre es Alex Carrasco, director de la Federación de Call Center. Dice 10 minutos. Los edificios de call center son muy parecidos a esto en cuanto a la distancia, porque no se puede fumar hoy día dentro de un edificio, en cuanto a la distancia de la calle. Claro, pero serían pero 15 en la mañana, 15 en la mañana, 15 en la tarde, porque si le damos la facilidad al empleador que se pacte, no nos van a dar los 30 minutos. Pero, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Dejarlo abierto o 2 pausas de 15 minutos en la mañana y en la tarde? 2 pausas. Porque si estamos encolados no nos van a dar esos 10 minutos ni tampoco los 15. Pero mire, es que usted representa una federación. ¿Cuántas situaciones hay? ¿Cuántos edificios? ¿De qué tamaño? Entonces, cuando dejamos esto establecido rígido en la ley, lo aplicamos para todos. Están garantizados los 30 minutos. A mí me parece que puede ser mejor dejar que eso efectivamente haya un mínimo, porque lo que no podría hacer es que se lo partan en 30 pausas que al final ni siquiera se pueden controlar. Es que puede suceder también que el día entero estamos encolados y no te vais 30 minutos antes para la casa y al final no tuvo el descanso. Y la idea es que sí tenga el descanso 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Porque, por ejemplo, el área de reclamo no descansa. Y es llamado tras llamado y el trabajador, claro, se va 30 minutos antes a la casa, pero... ¿No puede ser mejor 30 minutos al final de la jornada o 30 minutos al principio? Porque no sería descanso, o sea, sería para la casa, o sea... A ver, el senador Letelier tiene la palabra. Claro, eso es... Mi problema de dividirlo, me parece bien que tenga que tener un mínimo. Yo no quiero que esto sea, con todo respeto, a reducirle la jornada de trabajo. Eso no es el sentido, esto no es pausa saludable, porque estar todas esas horas continuas trabajando justifica que tengan un derecho de interrupción. Ese es el sentido, si no, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces, es una chiva para cambiar los turnos. Entonces, yo prefiero que pongamos 15 minutos, digamos 30, que se podrá dividir no menos de 15 minutos. Pero perdón, los 15 minutos se pueden tomar, el tema es exactamente igual, pero 15 minutos se pueden tomar al inicio de la jornada y al final, y se produce el mismo efecto. O sea, o establecemos que no se pueden tomar ni al inicio ni al término de la jornada. Pero imagínate, y entonces se toma al minuto 16. Sí, yo creo, Presidenta, y comparto con usted que estamos legislando para la generalidad de los trabajadores. Y dentro de la generalidad de los trabajadores hay distintas hipótesis. Está el trabajador que va a querer ocupar esos 15 minutos para bajar a fumar, y está el trabajador que va a querer ocupar esos 15 minutos para otro quehaceres, y siento que restringirlo es perjudicar al trabajador. Yo recojo lo que dice el senador Letelier y comparto con él en que no pueda tomarse todo en conjunto, y por eso que a nosotros nos parece razonable establecer un mínimo de 10 minutos y a lo mejor agregarle una patita.
que sean las que serán planificadas de acuerdo con el empleador, no pudiendo ser inferior a 10 minutos y no pudiendo tomarse esto de manera continua, de manera de garantizar que si se toma los 10 minutos, después tiene que haber un periodo de trabajo y luego te lo tendrá que tomar después, porque si yo le digo 10 minutos, pero de manera continua, para que efectivamente cumpla la finalidad. Yo creo que estamos todos de acuerdo en la finalidad. Perdón, Presidenta. Las que serán planificadas en acuerdo con el empleador, coma, no pudiendo dicho descanso ser inferior ¿Sí? Parece, perdón, solo una propuesta. ¿Le parece que mientras se siga adelante yo redacte esto y después se lo... Ya, mejor. ¿Le parece, Presidente? Que podíamos hacer el tiro. Ya. No hay problema. Seguimos con el... Vamos Francisco, con el que sigue. 2 minutos solamente. Francisco lo redacta. Pilar. El siguiente, el G. Sí. El siguiente artículo que se propone es el artículo 152, 4G, que dice: aquellos trabajadores de centro de contacto o llamadas que lleven un año prestando servicios al empleador de forma continua tendrán derecho a realizarse exámenes médicos preventivos anuales a partir del segundo año de vigencia de su contrato de trabajo, cuyo objetivo será detectar de forma temprana enfermedades profesionales asociadas a la actividad en la cual se desempeñan. Dichos exámenes médicos serán realizados por el organismo administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley número 16.744 respectiva. El tiempo que el trabajador emplee en la realización de los exámenes señalados en el inciso anterior será considerado como trabajado para todos los efectos legales. Asimismo, el empleador deberá asumir el valor de los pasajes al centro asistencial donde el trabajador se realice los exámenes. Néstor. Si me permite, Presidenta, efectivamente eso es, y además, para tranquilidad de los trabajadores, establecimos, y lo vamos a ver después, pero se los comento de inmediato, un artículo transitorio, porque existía la duda de ellos, qué pasaba, como estamos estableciendo que deben cumplir un año para poder realizarse el examen el año siguiente. Ellos plantearon, a mi juicio legítimamente, qué pasa con los que ya llevan mucho tiempo trabajando. Entonces, dentro de las normas transitorias que estamos planteando como indicación está que aquellos que ya estén trabajando, evidentemente esa antigüedad se les va a considerar para efecto de poder acceder a estos exámenes antes y no tener que esperar de nuevo un año, y lo está planteando como norma transitoria, y por eso que no está aquí en el texto, pero recogimos ese planteamiento de Tamara y la gente de la práctica, subsecretaria, aquí está planteando que al segundo año tienen que hacerse los exámenes. Efectivamente, Presidenta. A ver, aquí ¿por qué no dentro del primer año? Es que lo revisamos, y lo revisamos con la Superintendente de Seguridad Social. Hay una rotación de trabajadores durante el primer año muy importante. Lo que conversamos en su momento, y acá hay una mesa de trabajo que hicimos con Tamara y con los trabajadores en su momento, el año 2013, se detecta que los efectos o eventuales efectos que puede tener este tipo de trabajo en los trabajadores, no antes de un año, o sea, alguien que trabaje 4 meses no va a tener evidentemente un efecto negativo. Por lo tanto, por eso que planteamos que los trabajadores que lleven un año, el empleador tenga que hacer estos exámenes preventivos de manera de ver que este trabajo no le esté generando perjuicio en su vida, en su salud y en sus condiciones. Hay una rotación tan grande en los trabajadores call center que si lo hacemos dentro del año, puede ser que haya trabajadores que estén 3 meses, se le haga estos exámenes que además son costosos. Tampoco queremos desincentivar la industria, y finalmente no se le van a hacer los exámenes y a las 2 semanas el trabajador se va a ir y va a buscar empleo en otro lado. Por lo tanto, por eso que establecimos este periodo de mínimo de un año. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ah? Sí. Lo dice, a ver. A partir de la entrada en vigencia. Y no lo podemos hacer a partir de los 6 meses. Presidenta. O sea, a mí me parece que aquí hay un objetivo donde nosotros avanzamos en una ley especial para tener permiso una vez al año para exámenes preventivos. Entiendo que tiene que ver con prevenir efectos de la actividad, pero además prevenir, no detectarlos cuando ya se generaron los problemas. Entonces, yo sugeriría que no sea el año. Entiendo el tema de la rotación, pero que pueda ser a partir de los 6 meses, no del año. No sé si les parece
Que lo mismo, pero cumplidos los 6 años, tienen derecho una vez al año de hacer exámenes preventivos. Creo que es más efectivo para lo que buscamos. Sí, a ver, Presidenta, nosotros no es algo que nos vayamos a que sea la piedra de tope en este proyecto, pero ya hay otros antecedentes respecto a otras industrias. Por ejemplo, en el sector construcción se establecen ciertos exámenes obligatorios a partir del año. Cuando decimos se realiza el segundo año, quiere decir el segundo año de vigencia del contrato. Por lo tanto, si el trabajador entra en enero del 2018, ya a partir de enero del 2019 se le tiene que hacer el examen. ¿Puedo solamente decir lo siguiente? ¿Usted se tuvo que hacer un examen médico para asumir su trabajo? Como funcionario público, sí, ya me lo había hecho ya. Pero me entiende el punto, ¿no? Lo que es muy curioso que una persona que está en el sector privado, aunque la norma dice que yo en el sector público, en el sector privado no. No, en el sector privado hay una norma que dice que uno tiene derecho a media jornada para hacerse exámenes, pero no se respeta mucho, puede decirlo suave. Y no son de cargo del empleador. No son de cargo del empleador. Aquí esto es una actividad que uno puede tener una presunción de que hay riesgo. Entonces yo creo que la propuesta de la Presidenta es bastante sano. Yo le sugiero que bajar de un año a 6 meses. En el fondo que dejemos, aquellos trabajadores de centro de contacto o llamadas que lleven 6 meses prestando servicio al empleador de forma continua tendrán derecho a realizarse exámenes médicos preventivos anuales, cuyo objetivo será detectar de forma temprana enfermedades profesionales asociadas a la actividad en la cual se desempeñan. Y el resto es lo mismo. Me parece que cumple mejor. Sí, eso. El segundo semestre, que hay que poner cuándo hacen el examen. No es por nada, pero tengo un derecho adquirido, pero tengo que poder ejercer ese derecho. Preventivos anuales. Entonces, no, pero dice que ha dicho la redacción de la Carolina, pues, Pablo. O sea, los que tengan más de 6 meses. Los exámenes, ¿qué más se requiere? Y es cada 6 meses. Y va a ser, va a ser una vez al año, pero la primera es a los 6 meses. Pero para que te den el derecho tienes que tener 6 meses como claro. Bueno, ya. Sí, pues. Ya. Yo creo que hay que hacer. La redacción especificado, sí, yo creo que está bien. Ya. Lo aprobamos por unanimidad. Sí, perfecto. ¿Tiene Francisco la redacción anterior? Vamos, Francisco. El inciso primero, ¿cómo quedaría? Su micrófono para que quede registrado, por favor. Aquellos trabajadores de centro de contacto o llamadas que estén sujetos a conexión continua tendrán una interrupción de 10 segundos entre cada atención. Asimismo, tendrán derecho a descansos en la jornada de trabajo por un total de 30 minutos durante el día, las que serán planificadas de acuerdo con el empleador. Estos descansos no podrán acordarse en fracciones inferiores a 10 minutos ni por la totalidad de su duración. ¿Punto seguido? Punto seguido, sí. ¿Está bien, no es cierto? ¿Estamos conformes, senador? A mí me encantaría que dijéramos algo como que uno de los descansos tiene que ser a lo menos antes de la colación y uno después de la colación, para que sean efectivamente descansos saludables. Y que no sea algo que se... Tienen problemas. Sí, Francisco. Las personas que están sujetas a proceso continuo, uno, que hoy día la colación se distribuye de otra forma, y lo segundo, que puede haber muchas formas o turnos que impliquen no tener derecho a colación conforme a las reglas generales, que son 4 horas. Una persona que labora por 4 horas perdería la mitad de este derecho. Ya, lo acordamos así entonces. Ya. El 152. 4F. Las claves, aquí la Comisión ya había aprobado un texto y el Ejecutivo aquí lo modificó. Las claves para la utilización de los sistemas de conexión constituyen una herramienta de trabajo, siendo secretas y personales del trabajador de un centro de contactos o llamadas. Cualquier contravención a lo anterior se regulará conforme a las normas del procedimiento de tutela de derechos fundamentales regulado en el párrafo 6º, título 1, libro 5 del presente código. Yo creo que esto no genera mayor problema. Se añadió el procedimiento de tutela, nomás que aprobamos por unanimidad. Aquí también están proponiendo el artículo transitorio que hacía mención el subsecretario. Respecto de aquellos trabajadores de centros de contacto o llamadas contratados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se computará dicho tiempo para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 152 4G, que es el de los exámenes. Contratados con anterioridad. Ah, claro, para que aquellos trabajadores que ya tienen... Proponían. Esto tiene que ver con los... A ver, sí. ¿Cuál es la diferencia?
Que ahí le pasé uno. Me pasaste otro. Sí, ¿Cuál? que le Otro hemos malo. hecho Bueno, un cambio. Ustedes lo pasaron. No hemos escuchado nada, ahora sí. Respecto de aquellos trabajadores de centros de contacto o llamadas contratados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se considerará dicha antigüedad para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 152 4G, esto es, hacerse los exámenes. ¿Cuál antigüedad? No queda la... Anterioridad a la toda la que haya anterior. Claro. Con 6 meses de anterioridad. No. No. No, dice Es lo mismo, ¿no? contratados lo que se considera la antigüedad de tiempo en la empresa. Por lo tanto, si entra en la vigencia de la ley y el trabajador lleva ya 2 meses, esos 2 meses se consideran para efectos del cómputo. Si ya 6 meses, 6 meses. Si ya 2 años, 2 años. Eso es lo que dice la norma. Y dicha antigüedad es la antigüedad contratados con anterioridad. ¿Se entiende, no? A ver, respecto a que los trabajadores de centro de contacto llamados contratados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se considera dicha antigüedad. ¿Qué antigüedad? La de su contrato de trabajo. Podemos mejorarlo, pero... Claro, se considerará la antigüedad de su contrato. Se considera dicha antigüedad para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto. Mejor la antigüedad del contrato. La antigüedad efectiva. Efectiva de su contrato de trabajo para efecto. Decide su contrato de trabajo. Contrato con anterioridad. Sí, pues. Sí. Lo que Claro, nosotros se quiere queremos es que aplicar si a alguien está todos. trabajando actualmente y entra esta ley hoy, no tenga que esperar los 6 meses, el fondo para... Perdón, siempre que tenga 6 meses. Sí, pues, absolutamente. Está bien, es que eso no está dicho, porque si no puede haber una persona que esté contratada 2 días antes de la entrada en vigencia de la ley y va a tener inmediatamente el... No, yo creo que si lo dice, pues dice se considera dicha antigüedad, pero podemos aclararlo, ¿eh? Yo creo que lo dice se considera dicha antigüedad. ¿Qué antigüedad? La de su contrato de trabajo. Ya, pero yo entiendo, pero arreglémoslo. yo entiendo Arreglemos la redacción. que este es un tema menor. Yo dejaría que con la Pilar, en ella confiamos, que arme una redacción y que deje en el fondo que rija para el cómputo de los 6 meses, rija la antigüedad del contrato que está vigente. Se soluciona, creo que cambiando una sola palabra. La palabra dicha por su. Se considerará su antigüedad. Contrato con anterioridad en vigencia de esta ley. Sí, exacto. Su antigüedad. Para efectos de lo dispuesto en el artículo. ¿No es cierto? Ya, pero zanjando esto, Tamara, un segundo Yo para solo quiero cerrar. hacer un alcance. ¿Podríamos colocar en el cuáter anterior, en el tema de los 30 minutos, que se considerarán como trabajados para todos los efectos legales, para efectos que el empleador no los vaya a sacar de la jornada de trabajo? Que en el caso de la pausa, Sí, volvemos por para favor. atrás, más bien en el caso de la interrupción Ya. de 30 minutos, que se considere como trabajado para todos los efectos legales. Porque ahí puede significar que te rebajen metas y todo, así que me parece que es un resguardo prudente. Sí, pero lo dice la norma, pues dice los descansos e interrupciones, por lo tanto está el descanso que es los 10 segundos más la interrupción los 30 minutos, así como aquellos destinados a servicio higiénico, no podrán significar en ningún caso un menoscabo de la remuneración de los trabajadores. Y se considerará Y se correrá un tiempo trabajado para todos los efectos legales, no tengo ningún problema. legales. Sí. Exactamente. Y será como trabajado para todos los efectos legales. Presidenta. ¿Estamos claros? Disculpa, y ahí viene pues lo anterior sin perjuicio del derecho consagrado que se le... Exactamente. Sí, no hay ni un problema. Presidenta, yo me siento muy interpretado Senador con este proyecto, Letelier. con excepción de una cosa. Entonces quiero, porque me he ido revisando, lo planteé al principio, que no se pueden realizar descuentos o perjudicar cualquier clase de evaluación de trabajador en el incumplimiento de las obligaciones que no se encuentran acordadas en el contrato, que sean objetivos y verificables. Lo planteé al principio y no encuentro ese texto en lo que entendí que iba a estar presente. Sí se incorporó que no hayan descuentos por las pausas. Bien, súper bien, recoge parte de mi inquietud. Pero lo que no entiendo que lo que no queremos es que existan descuentos de ningún tipo que no sean verificables. Porque fue, por lo menos de las notas que yo tomé la vez pasada que estuvimos, de que se pueden, en metas, o la métrica, que era un concepto que algunos querían incluir y originalmente lo logramos eliminar, no sé si es posible explicitar que no se pueden efectuar descuentos o perjudicar cualquier clase de evaluación de un trabajador por incumplimiento de obligaciones que no se encuentren acordadas en el contrato. Pero eso lo establecimos acá, No,
esto lo dice solo respecto a las pausas y horas no trabajadas. Lo que esto no es más que un resguardo. Yo diría que lo que abunda no daña, porque si bien se ha dicho el ingreso de remuneración fija y variable tiene que ser verificable, individuales y colectivas y objetivables, lo que estoy planteando es que no se pueden efectuar descuentos, perjudicar cualquier clase de evaluación del trabajador en el incumplimiento de obligaciones que no se encuentren. Pero en el primer inciso que nosotros lo dice aprobamos, dice, tampoco se podrán efectuar descuentos arbitrarios o perjudicar cualquier clase de calificación del trabajador por el incumplimiento de obligaciones objetivas que no se encuentren acordadas en la conformidad de este inciso, donde detallamos antes el tema individual, qué es lo que incorporamos, entonces yo creo que está resguardado. Sí, de hecho, sí. Incorporado. Y le agregamos incluso objetiva que usted haya planteado. Sí, o sea, está incorporado. Para mayor protección, Presidenta. Francisco, bueno, aprobamos lo del dicha, cambiamos por su. Y yo creo que ahí queda claro. ¿No es cierto? Eso está aprobado. Y en el artículo 57 y siguientes, Presidenta, en las normas generales se establecen taxativamente cuáles son los descuentos que puede hacer el empleador de las remuneraciones. No existe otra norma de descuento. Cualquier otro descuento es una exacción ilegal de remuneraciones. ¿Queda algo más, Pilar? Sí. ¿Qué más queda? Presidenta, quedan una trabajador no sea mermada. Vamos, para terminar la tramitación del proyecto. Sí, quedan una indicación del Ejecutivo. Primero. ¿Dónde? ¿El comparado? No. Está como indicación. Lo repartimos. No, el tema del reglamento. Sí, de lo del reglamento. Claro. Se repartió en la otra oportunidad, no sé si está en la debería estar en las carpetas, pero establece 152 cuater E. Un reglamento conjunto de los Ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social establecerá las condiciones ambientales que deben cumplir los establecimientos destinados a prestar servicios en centros de llamado o contacto. Estos son ambos ministerios. Y respecto de ese artículo 152 cuater E, hay un transitorio que diría: el reglamento de que da cuenta el artículo 152 cuater E permanente deberá ser dictado en el plazo de 6 meses contado de la entrada en vigencia de la presente ley. Y a su vez, hay un artículo primero transitorio que diría: la presente ley entrará en vigencia el primer día del 6º mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Porque ahí da el tiempo para los 6 meses con el reglamento y su entrada en vigencia. En eso estamos de acuerdo. Con eso despachamos el proyecto en esta etapa de su tramitación, porque yo creo que hemos avanzado bastante. Y les damos gracias a todos, gracias a Tamara, también a los dirigentes. Tomamos todos los temas que estaban pendientes. Yo creo que avanzamos sustantivamente y recordar que además este es el primer trámite de este proyecto, y por lo tanto quizá lo que continúa la tramitación hay cosas que quizás podrían perfeccionarse. Siempre puede ser que la Cámara de Diputados aporte. Presidenta, muchas gracias por la disposición. No, gracias a usted. Y lo dejamos invitado a acompañarnos. Sin problema, subsecretario. Presidenta, tengo bilateral con el presidente, así que hay que volar. Pero un gusto siempre venir a esta comisión, así que nos estaremos viendo. Vamos a pasar al segundo tema. Suspendemos medio minuto para despedir a los que están y vamos a partir escuchando a la subsecretaria.
Le damos la bienvenida aquí a la superintendenta. Vamos a partir escuchando a la subsecretaria, también al gerente general de la Asociación de Casinos. Estamos en la tramitación del proyecto que busca autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera, que estuvimos viendo durante la sesión pasada, y quedaron varios temas donde no alcanzamos a tener la reacción de la subsecretaria. Así que yo le quiero dar la palabra a Mónica Salaquet para poder escucharla respecto a los planteamientos que se hicieron. Muchas gracias, señora presidenta. Traje algunos puntos sobre lo que se conversó en la sesión la semana pasada. Se observó en primer término que no existe una definición legal de crucero en nuestro ordenamiento. Esta materia para nosotros no debiera representar un obstáculo para la aprobación de este proyecto de ley, ya que lo que nosotros estamos buscando son los recorridos turísticos que se puedan realizar en el transporte pasajero. Entonces, lo importante es el concepto de cabotaje y sus implicancias beneficiosas para las diferentes poblaciones del país donde ellos realizan el cabotaje. Pero sin perjuicio de lo anterior, podríamos definir crucero como una nave de pasajeros que realiza un viaje de placer cuya duración puede variar entre días o semanas, en el que se hacen escala en diversos puertos o puntos para efectuar visitas turísticas sin efectuar transporte de carga entre dichos puertos. Pero no existe. O sea, probablemente lo más importante ahí es la definición del no transporte de carga, ¿no? Eso es tremendamente importante, sí. Y que es transporte de pasajeros con fines turísticos. O sea, no es porque se expresó ese día el temor de que pudiera haber una barcaza que usualmente se utilice para auto y después se utilice para... No, esto tiene que cumplir ciertas características. En segundo término, según lo expuesto en la sesión pasada, se aludió a que en Chile no habría mercado para este producto turístico por su elevado costo, y se señaló además que en nuestro país solo 3 buques de pasajeros extranjeros realizan un servicio regular a más de 3 puertos chilenos y solo 2 en aguas interiores con un costo de $25.000 por pasaje. A este respecto, es necesario puntualizar que precisamente la apertura de este mercado busca incentivar la creación de nuevos negocios en el transporte marítimo de entretenimiento. Y además debemos tener especial consideración sobre los beneficios asociados a la creación de empleos directos e indirectos, tanto como los emprendimientos directos e indirectos que la apertura del cabotaje trae consigo mismo. O sea, si hoy día precisamente no existe más, es porque la mayor cantidad de cruceros son por periodos entre 5 y 10 días, sobre todo de 7 días. Y dada nuestra geografía, eso es imposible ofrecer en nuestro territorio. Al incentivar empresas de cruceros extranjeras para que vengan a Chile, estamos abriendo a nuestro país un mercado de alta demanda a nivel internacional, ampliando los canales de comercialización de Chile. Además, yo mostré la semana pasada cómo esto está aumentando la demanda a nivel internacional y cómo estas 4 grandes líneas, ¿no es cierto?, que no son más de 4, más allá que los buques puedan tener distintos nombres, pero son básicamente 4 las grandes empresas de crucero, están cada día implementando más naves, precisamente porque la demanda de crucero está creciendo, dado el perfil del crucerista. El tercer punto, la apertura del cabotaje implica una oportunidad de inversiones y negocios, ya que comprende una modernización y asociación virtuosa con empresas extranjeras, para quienes ofrecen hoy día otro tipo de servicios en nuestras costas. La segmentación del cabotaje a embarcaciones mayores a 400 pasajeros es una medida de resguardo suficiente para que nuestra industria nacional se siga desarrollando sin traumas económicos y funcionales. Es posible pensar incluso en un proceso gradual que permita un exitoso desarrollo de nuevos negocios y empleo. Asimismo, entendiendo que hay otras aprehensiones por quienes estuvieron la semana pasada, nosotros estamos de acuerdo con que aquellas empresas que realizan cabotaje en Chile tengan que sacar un RUT y se implemente un modelo parecido a lo de las aerolíneas, que tengan una agencia de representante acá, cosa que cuando ellos tengan que comprar la alimentación, gasolina y todo, lo hagan con un RUT en Chile y todos los impuestos para generar una igualdad de condiciones. Pero eso no significa que la gente que trabaje dentro de estos buses es lo mismo que una aerolínea. Tienen una agencia en territorio nacional, pero las leyes laborales de quienes trabajan adentro de la aeronave responden al país de origen de la empresa. Y por otra parte, es necesario aclarar que esta subsecretaría se encuentra plenamente dispuesta a revisar definiciones que puedan generar incertidumbres, con el fin de que ayude a clarificar los términos del proyecto para una eficaz aplicación del mismo.
Y finalmente lo que queremos enfatizar es que la finalidad de impulsar este proyecto es desarrollar un producto turístico con grandes potencialidades para Chile, ya que el perfil de los cruceristas valora las características territoriales de nuestro país y de hecho en los últimos años Chile se ha ganado múltiples premios y reconocimientos tanto por revistas internacionales del rubro y concursos, ¿no es cierto?, donde se reconoce que nuestro territorio, la oferta de nuestro territorio es cada día más atractiva para los turistas. Y aquí estamos hablando que se captaría un turista que hoy día no existe en Chile. O sea, el perfil del crucerista está bastante determinado. Entonces no es que aquí los que hoy día veranean en Puerto Vara no van a ir a Puerto Vara porque se van a dedicar a ser cruceristas. Estamos hablando de un mercado que hoy día no existe en nuestro país. Y ese es el espíritu de este proyecto de ley. Muchas gracias, subsecretaria. Yo creo que se ha hecho cargo además de los puntos que se plantearon. Perdón, dejé una copia. Perfecto. Y en respecto a este proyecto, se abrió un plazo de indicaciones y yo entiendo que varios de los planteamientos que usted hace probablemente van a ser recogidos para mejorar el proyecto. Le vamos a dar la palabra entonces a la superintendente de casino, Vivian Villagrán. ¿Terminamos con el crucero? Esta, casino arriba de crucero. Esta fue la solicitud que hizo el senador Durana y si no me equivoco el senador Moreira también en la sesión pasada, que puedan ser escuchados, y yo intuyo que tiene que ver con que los cruceros tienen casino al interior y lo que pueda significar en competencia, así como para la industria nacional, también para los casinos de juego en tierra. Ahí sí, estamos bien. Voy a dar un pequeño contexto muy breve para entrar de lleno después a los artículos en los cuales nuestra ley debería conversar con el proyecto de ley que acá se está discutiendo, con las modificaciones al artículo 3º del reglamento que regula el cabotaje de naves mercantes. Bueno, la Superintendencia es un organismo autónomo con recursos y patrimonios propios, nos relacionamos con el Ejecutivo a través de Hacienda y básicamente estamos a cargo de otorgar los permisos de operación de los casinos municipales regulados bajo la ley 19.995. Regulamos obviamente la instalación, administración y explotación de los casinos y supervigilamos y fiscalizamos que el cumplimiento normativo establecido se lleve a cabo de manera adecuada al interior de cada uno de los casinos del país. Las características de esta industria, básicamente nosotros otorgamos permisos de operación por 15 años, es básicamente un monopolio que se resguarda en 70 kilómetros a la redonda. La ley establece claramente cuál es la cantidad máxima de casinos que el país puede tener, regula expresamente que la región metropolitana no puede tener casinos y la excepción la constituye Arica, que podría llegar a tener todos los casinos que quisiese por las excepcionalidades propias de la ley Arica, ¿ya? Nosotros tenemos hoy en día 19 casinos que son autorizados por la ley 19.995, que es del año 2005, y 7 casinos de concesión municipal que están en proceso de ser homologados a los casinos de la ley 19.995. De hecho, acabamos de otorgar 5 permisos de operación para los casinos de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas, ¿ya? En términos económicos, ¿cuál es el aporte que los casinos hacen? Lo primero, hay que señalar que desde un punto de vista de industria, esta es la única industria que a nivel nacional tiene tributos que quedan en los territorios donde la actividad económica se desarrolla. Es una industria que tributa en torno al 37,5% del total de sus ingresos y de estos, para el año 2017, estamos hablando aproximadamente 520 millones de dólares en impuestos que van a los gobiernos regionales, a los municipios y también al Tesoro Público. Si sumamos los casinos municipales, llegamos a cerca de 720 millones de dólares. Los casinos tienen visitas en torno a los 5,4 millones de personas al año y básicamente constituyen como un aporte a la oferta turística y entretenimiento de los territorios en los cuales se instala. Hoy en día, como yo decía, tenemos 18 casinos en funcionamiento, la recaudación tributaria ya la mencionamos y ahí está básicamente desglosado cómo se distribuyen los impuestos de esta industria, donde una parte importante está destinada a los municipios y gobiernos regionales, otra parte corresponde al IVA propio de la actividad industrial y otro corresponde fundamentalmente al pago de la entrada, que es un impuesto.
Respecto de casinos en naves mercantes mayores nacionales y extranjeras, señalar que los artículos en nuestra ley que hacen referencia a las naves mercantes mayores son el artículo 63, el 63 bis y el 63 ter, señalando que el 63 aparece con la promulgación de la ley en el año 2005 y el 63 bis y el 63 ter en el año 2011 a través de una modificación. ¿Qué es lo que señalan estos artículos? Lo primero es que la superintendencia puede autorizar la explotación de los juegos de azar de manera excepcional en naves mercantes mayores nacionales. Eso es lo que la ley previó en su redacción original en el año 2005. Para eso, las condiciones que estableció es que estos tenían que tener una capacidad superior a 120 pasajeros con pernoctación incluida, efectuar navegación marítima en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, tener por función principal el transporte nacional o internacional de pasajeros con fines turísticos y obviamente la explotación de juegos de azar en tales naves iba a estar sometida a las mismas disposiciones sobre autorización, operación, fiscalización y tributación previstas en la ley. Para casinos de juego con algunas particularidades. ¿Cuáles eran esas particularidades? Los juegos que se autoricen solo podían desarrollarse dentro del circuito turístico declarado ante la superintendencia y solo desde que la nave se haya hecho a la mar y hasta su arribo a puerto. El circuito no podrá tener una duración inferior a 3 días y deberá comprender a lo menos un recorrido de 500 millas náuticas, aproximadamente 926 kilómetros. Solo se pueden autorizar una cantidad de juegos de azar por categoría equivalente a la proporción que establezca el reglamento en relación con la capacidad de pasajeros de la nave. Las categorías de juego que se autorizan son habitualmente 5: máquinas tragamonedas, ruleta, bingo, cartas y dados. ¿Ya? Y dentro de eso distintos tipos de juego en particular. Y lo otro relevante es que el titular del permiso de operación para la explotación de los juegos autorizados deberá ser una sociedad distinta del propietario, armador, operador, arrendatario o tenedor a cualquier título de la nave. Eso es lo que establece el artículo 63. Respecto de naves mercantes mayores extranjeras, como yo ya señalaba, en noviembre de 2011 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.549, que lo que busca es el fomento al mercado de cruceros turísticos y modifica la Ley 19.995. En febrero de 2012 se publica el Decreto Supremo 1536 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la tramitación de las solicitudes de operación de juegos de azar en naves mercantes mayores extranjeras. Respecto de esto, el espíritu de la modificación de la ley 19.995 en el año 2011 era, por una parte, permitir que las compañías extranjeras pudiesen operar cruceros, incluyendo con frecuencia las rutas y destinos en Chile, autorizando la explotación legal de los juegos y de los casinos que habían a bordo. La discusión que hubo en este entonces fue que muchos de los cruceros internacionales se sentían desincentivados a hacer recorridos en el territorio nacional, básicamente por esta prohibición de que los casinos pudiesen funcionar. Y básicamente lo otro que estaba presente acá era que las recaladas de los cruceros dejaran recursos importantes para la comunidad local por el gasto de los pasajeros en las visitas respectivas a las distintas ciudades. ¿Qué es lo que se estableció entonces en esta modificación? En el 63 bis, básicamente permite que las naves mercantes mayores extranjeras con capacidad de pernoctación a bordo y que tengan entre sus funciones el transporte de pasajeros con fines turísticos solo pueden operar y explotar juegos de azar en aguas sometidas a la jurisdicción nacional. ¿Cuáles son los requisitos establecidos para esta operación? Primero, contar con la autorización para navegar en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, otorgada básicamente por la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar. Adicionalmente, señala que se tienen que encontrar navegando y no detenidas en puertos chilenos. Si uno mira el mapa y ve todos los puertos donde están y donde está la mayor cantidad de pasajeros que recalan en esos puertos, la mayoría de ellos coincide con comunas donde hay casinos, digamos. Por lo tanto, era lógico que la ley previese que en ese entonces el casino no tenía que estar en funcionamiento. Y estar incorporadas además en el registro que para estos efectos va a llevar a cabo la Superintendencia de Casinos de Juego, además que deben inscribirse quien opere los juegos de azar si es una sociedad distinta de quien sea propietario de la nave. Señalar que nosotros a la fecha tenemos 17 registros de naves mercantes que tienen básicamente esta solicitud que dura 5 años, al cabo del cual tienen que volver a presentar toda la documentación para requerir la actualización del permiso. Y el artículo 63 ter lo que señala y establece es que los operadores extranjeros autorizados, de acuerdo al 63 bis, estarán exentos del pago de impuestos por entradas y del impuesto específico al juego.
¿ya? Que se aplica a todos los casinos de juego autorizados por la ley de casinos. Es decir, por una parte, se les prohíbe la operación mientras están recalados, pero asimismo se les exime del pago de los impuestos que el resto de los casinos tienen en el territorio nacional. Los operadores extranjeros autorizados a explotar juegos de azar en aguas sometidas a la jurisdicción deberán suspender la operación de los referidos juegos durante el atraque de la nave en puertos nacionales y mientras se encuentren a una distancia inferior a 3 millas de tales puertos, ¿ya? Adicionalmente, señala el 63 ter que las normas sobre fiscalización y sanciones de esta ley no se aplicarán a la explotación de los juegos de azar regulados en el artículo 63 bis. Básicamente, lo que sí se señala también es que quedan sometidos principalmente a todo lo que establece la ley 19.913, básicamente la ley de la UAF y todo lo que tiene que ver con el cuidado de prevención del lavado de activos. ¿Esa exención de impuestos? Básicamente porque se supone que en ese momento, cuando ellos desarrollan la actividad, están en alta mar, están a más de 3 millas marítimas y por lo tanto se entendería que no están dentro de la jurisdicción del territorio nacional, básicamente. ¿Están dentro de las 200 millas? Sí, están dentro de las 200 millas. Sí, estoy terminando. Terminando ya la presentación. Sí, nos queda una hoja. ¿Cuáles son las formas de obtener la autorización? Básicamente, todas las personas interesadas presentan la solicitud de autorización junto con la documentación que se requiere. Para eso hay un formulario que está referido en la circular 28 de la Superintendencia, junto con los siguientes antecedentes que tienen que estar todos debidamente traducidos al idioma español. Primero, los documentos que acrediten una antigüedad de al menos 3 años de quien opera los juegos de azar al interior de estas naves. Documentos que comprueben la existencia y estados financieros de quien opere los juegos de azar. Esto obviamente también es necesario, de acuerdo a lo que se establece, de que tienen que ser de alguna manera fiscalizadas por la UAF. Y los 3 últimos balances y estados financieros del operador de juegos de azar. Una vez que se otorga la autorización, la nave será incluida en un registro de naves mercantes mayores extranjeras que se lleve en la Superintendencia y se autoriza la operación y explotación de los juegos de azar en naves mercantes mayores extranjeras por una duración de 5 años. Y básicamente la última lámina muestra el registro de naves mayores mercantes que en este momento están... No, pero tienen está acá la presentación y van a poder ver. De verdad que... Claro. Conversa total. Escuchamos la última presentación y damos la palabra al gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, el señor Rodrigo Guíñez. Le voy a pedir que use el micrófono para registro. Perfecto, muchas gracias. Señora Presidente, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que lo expresado por la Superintendenta lo ratificamos, iré más rápido porque evidentemente hay cosas muy comunes. Y bueno, quisiéramos un poco contextualizar la situación de los casinos en Chile. Por esta ley, del total de lo recaudado del WIN, hay un 10% para el gobierno regional, 10% para las municipalidades, 19% de IVA y 0,07 UTM en la entrada del casino por persona. Por lo tanto, hay una estimación de que más o menos un 40% de todos los ingresos del casino llegan a fondos regionales y fondos fiscales. Nuestro orgullo es que realmente entendemos que somos la única ley regionalista con éxito, que realmente produce efectos en cada una de las regiones. ¿Cuáles son las consideraciones especiales de nuestra ley? Que la verdad que son muchas, pero a 70 kilómetros de exclusión respecto de otro casino, 15 años de licencia. En promedio, nosotros estamos llevando ya 10 años de funcionamiento de los casinos. Esto significa que las licencias tendrían que renovar en 5 años más y somos un mercado sensible. Finalmente, el 80% de los ingresos de los casinos ingresa por la vía de las tragamonedas, más o menos la rentabilidad. 80% de los ingresos es por la vía de las tragamonedas y el 20% restante es por mesas, ¿verdad? La rentabilidad de un casino va del orden del 10%, y esto porque los retornos de los casinos por ley obligan al 85%, y en promedio el retorno de evolución de los casinos es del orden del 92%, ese es más o menos en promedio. La ley 20.549, en la cual personalmente me tocó participar, en ese minuto lo que se planteaba eran que los cruceros, sin ninguna indicación con respecto a sus casinos que estaban
o que participaban en la actividad del casino podían llegar. ¿Cuál fue nuestro temor en ese minuto? Y participé personalmente en todas las comisiones que trataron el tema, sobre todo Hacienda, por el tema precisamente de la exención de impuestos. Y el tema fue en ese minuto que lo que podía ocurrir era lo que ocurrió con el casino de Buenos Aires, que es finalmente un puerto. Y esa era, claro, ese era el gran ejemplo que finalmente quedó varado, pusieron un puente y claro, Buenos Aires no puede tener un casino inserto como tal, pero lo tiene a través del barco. Y ese fue nuestro ejemplo para poder establecer. ¿Por qué en algún minuto se habló del pago o no pago de impuestos? Porque finalmente lo que ocurría dentro del casino es muy difícil de fiscalizar también. Entonces lo que se estableció fue decir, oiga, mire, se cierra a 3 millas náuticas y entendemos. Pero la verdad que generó una serie de conflictos en ese minuto para poder interpretar cómo se iba a hacer la fiscalización, en fin. Esta ley 20.549 incorporó el artículo 63 bis y 63 ter. Rápidamente las naves mercantes mayores extranjeras, que creo que esta es la expresión. Es una expresión muy genérica, las naves mercantes mayores extranjeras, que puede ser un bolsón que incluya muchos otros aspectos técnicos. Los requisitos eran contar con autorización, se encuentran navegando y no detenida. Esto fue fundamental, porque finalmente esto era lo que marcaba la diferencia en poder convertirse en bancos terrestres. Circuito turístico no sea menor de 3 días, distancia mayor a 500 millas náuticas. Que era lo que nosotros señalábamos a la sazón con ese proyecto de ley, que podían establecerse circuitos de casinos dentro de los cruceros que pudieran partir 3 días, volver, torneos de póker que no tuvieran ningún concepto de fiscalización por parte de la superioridad, que era muy difícil de pesquisar, y la incorporación de un registro que muy bien explicó la superintendenta. El artículo 63 ter establecía las obligaciones, suspender la operación de juegos de azar en el atraque y una distancia de 3 millas respecto de puertos nacionales. No logro recordar por qué 3 millas o 5 o 7. Y en ese minuto se producía la suspensión de actividades. Hemos sido citados para este proyecto de ley que en definitiva y muy someramente autoriza el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjeras, donde entendemos que puede haber una colisión, y es nuestra solicitud, señora presidenta, en que se consideren que las normas de la Ley 19.995 sean aplicables a cualquier autorización de cabotaje de barcos de bandera extranjera. Y esto debiera permitir, vale decir, la incorporación, entendemos nosotros, debiera ser con texto expreso, como que se contienen las normas contenidas en el artículo 63 bis ter, para evitar afectar el principio de la igualdad ante la ley y respetar toda y cada una de las consideraciones al momento de otorgar las licencias, que ya hemos tenido bastantes alteraciones en este proceso de otorgamiento de 15 años. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, además, por la claridad de la presentación. Senador Letelier. Presidente, yo tiendo a estar en 95% de acuerdo con la última exposición y con una duda para el otro 5%. Sin perjuicio de que yo conozco un casino que no es muy regionalista, ¿no? Que es el Casino de Santiago. ¿O dos? No, el Casino de Santiago, que está en la región de O'Higgins. Ya. Que fue parte de las distorsiones que se produjeron. Pero es bueno decirlo porque es el casino más grande del país. Se supone que era para una región. Hicieron la maña de ponerlo en el límite, con todo lo que eso significa, que no fue el propósito. Pero los aportes quedan en la región. Miren, si les contara cómo son las externalidades. Pero los aportes quedan en la región, no solo para que clarifiquemos para el resto de los colegas, pero ¿no? es una parte de los aportes que quedan en la región. La cosa es que los casinos no son solo el juego hoy en día. Entonces hay una serie de otros fenómenos que ocurren por lo menos en ese, pero no me quiero detener en ese punto. Mi inquietud tiene que ver con las millas, con las 3 millas. Yo creo que no puede quedarse explícito en esta ley de cabotaje, porque en el cabotaje no necesariamente van a salir las 3 millas. Yo creo que esa es la única reserva que yo haría. Yo entiendo que cuando están en puerto, una persona
que no sea parte de los pasajeros no sube a las naves. Y por tanto, aunque estuviera abierto el casino, cuando estén en un puerto, nadie se sube a jugar, entonces no hay una competencia leal. Pero entiendo mantener la norma porque incentiva que puedan ir al casino de la ciudad. En eso no tengo ninguna duda, no tuve la duda cuando aprobamos la ley años atrás. Pero en este caso, como puede haber un fenómeno de cabotaje y no necesariamente salir la distancia, yo plantearía que esa sea que hagamos una referencia en esta ley de cabotaje de que corren todas las normas establecidas, con excepción de la distancia, pero sí el que tengan que estar ya navegando, porque quizás no salgan las 3 millas durante todo el... yo entiendo que esa es la única reparo que yo quiero plantear, presidente. Ya. ¿Alguna otra observación? Entonces, con esto yo creo que hemos hecho una buena ronda, tomando en cuenta la etapa de tramitación que tiene este proyecto, así que yo les quiero agradecer a todos, agradecer a la subsecretaria, y después de la presentación de indicaciones vamos a hacer la votación en particular. Ya. Levantamos la sesión habiéndose cumplido el objeto.